Una camarera sirvió café al mismo anciano frágil cada mañana durante 3 años, hasta que el rey vampiro entró por la puerta de su cafetería con 4 guardaespaldas y se arrodilló a sus pies. Los guardaespaldas rodearon el reservado, con las manos en las armas, mientras cada vampiro en la ciudad ahora sabía que su monarca desaparecido se había estado escondiendo en su reservado de la esquina. Maya Torres servía café a las 6 de la mañana, como lo había hecho cada mañana durante 3 años, la cafetera pesada en su mano, el vapor ascendiendo más allá del rostro de Harold, mientras él sonreía con esa suave sonrisa de gratitud que hacía soportable el turno de antes del amanecer. Él se sentaba en el reservado 7 junto a la ventana, donde la lluvia siempre veteaba el cristal con patrones como venas, sus manos temblando alrededor de la taza, como siempre lo hacían, por la edad o una enfermedad o algo que nunca mencionó, y ella deslizó la crema sobre la mesa sin preguntar, porque él tomaba 2 gotas, nunca más, y su agradecimiento llegaba tan silencioso como un suspiro. La cafetería olía a café quemado y croquetas de patata, con luces fluorescentes zumbando en lo alto, el tipo de lugar donde los camioneros paraban entre rutas y las enfermeras del turno de noche tragaban cafeína antes de desplomarse en la cama, y Maya había limpiado estas mesas tantas veces que conocía cada grieta en los reservados de vinilo, cada mancha que el limpiador industrial no podía quitar. Harold buscó a tientas su cartera, sacando billetes de $1 arrugados, uno de 5 para un desayuno de $3. Y ella le hizo un gesto para que no lo hiciera como siempre, pero él lo presionó en su mano de todos modos, su piel como papel y fría. Se giró hacia la estación de café para coger la cafetera y rellenarla cuando la puerta se abrió y la temperatura descendió 10 grados en un solo aliento. 4 hombres entraron primero, de hombros anchos y silenciosos, moviéndose con la precisión sincronizada de soldados o depredadores, sus trajes negros y a medida, con auriculares visibles, las manos suspendidas cerca de sus costados, donde la tela se abultaba con un peso oculto. Se dispersaron de inmediato, uno bloqueando la puerta, otro posicionándose junto a la cocina, 2 escaneando las ventanas, y los 2 camioneros en la barra se quedaron helados con los tenedores a medio camino de sus bocas. Entonces él entró. El rey vampiro cruzó el umbral y el mundo se inclinó, la luz de la calle, resbaladiza por la lluvia, cortando su rostro, el pelo oscuro peinado hacia atrás, los ojos como esquirlas de hielo negro, un largo abrigo que se movía como una sombra líquida, y cada instinto en el cuerpo de Maya gritaba que corriera, aunque sus pies no obedecían. Él no la miró, miró a Harold. Y entonces, Alexander Volkov, el rey vampiro, cuyo rostro había visto en segmentos de noticias nocturnas sobre disputas territoriales y cumbres políticas que nunca entendió del todo, cruzó la cafetería en 4 zancadas y cayó de rodillas frente al reservado 7. Toda la cafetería se quedó en silencio. El tipo de silencio que precede a los terremotos, el teléfono de la enfermera resbalando de su mano y repiqueteando en las baldosas. Y Harold emitió un pequeño sonido quebrado, como un pájaro con un ala rota. El rey vampiro se arrodilló allí en un charco de agua de lluvia traída de la calle, su abrigo amontonándose a su alrededor, y cuando habló, su voz se quebró en una sola palabra: Padre. Las manos de Maya empezaron a temblar tanto que la cafetera traqueteó contra el quemador y la dejó antes de que se le cayera, su espalda presionando contra la barra.
su mente tratando de procesar la imposibilidad de que el anciano frágil que daba propinas de $1 y preguntaba por su hermano, y a veces olvidaba sus pastillas fuera de la realeza vampírica, fuera el padre de la criatura arrodillada en su cafetería como un penitente en una catedral. Harold agarró su taza con ambas manos, sus ojos húmedos, su boca formando palabras que no salían, y finalmente susurró: "Te dije que no vinieras", y la resignación en su voz hizo que algo en el pecho de Maya se abriera. Alexander se levantó con suavidad, su mano extendiéndose para tocar el hombro de Harold, y Harold se encogió, pero no se apartó, y el rostro del rey vampiro era una máscara de control, excepto por sus ojos, que contenían 30 años de búsqueda, de dolor, de algo cercano al alivio y la furia entrelazados. Entonces, Alexander se giró y miró a Maya por primera vez. Su mirada se fijó en su etiqueta con el nombre, en la cafetera que aún humeaba en el quemador, en el billete arrugado de $5 sobre la mesa, y su expresión cambió a algo más frío, más calculador. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos pálidos, y sacó un teléfono de su chaqueta y le tomó una foto a Maya sin preguntar, el clic del obturador de la cámara obscenamente ruidoso en la cafetería congelada. Ella abrió la boca para protestar, pero Alexandra habló primero, su voz cortando el aire como una cuchilla. Todos los que le sirvieron, le hablaron, le tocaron, ahora están todos en la red. Has estado marcada durante 3 años y nunca lo supiste. La garganta de Maya se cerró. Marcada. La palabra sabía a metal. Forzó aire en sus pulmones y logró decir marcada. Solo le daba café, y su voz sonó pequeña y lejana. El guardaespaldas de mandíbula cuadrada se acercó más, posicionándose entre ella y la puerta, y habló en un inglés con acento, ruso quizás, su tono plano y absoluto. La ley del pacto es clara. Cualquier humano que proporcione ayuda sostenida a un vampiro de sangre real cae bajo la cláusula de protección 9. Perteneces a la corona ahora. Las palabras aterrizaron como un puñetazo en el estómago. Pertenecer, no protegida. Pertenecer. Maya miró más allá del guardaespaldas hacia Harold, desesperada porque dijera que esto era un error, un malentendido, pero Harold no le devolvió la mirada, su vista fija en la lluvia que veteaba la ventana, y dijo tan bajo que casi no lo oyó: "Nunca quise esto para ella". La enfermera en la barra se deslizó de su taburete y se dirigió hacia la puerta, pero el guardaespaldas estacionado allí negó con la cabeza una vez y ella se congeló. Los camioneros se sentaron inmóviles, con los rostros pálidos, y Maya se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que todos en esta cafetería eran ahora testigos. Todos habían visto al rey vampiro arrodillarse ante un hombre en el reservado 7, y lo que viniera después los tragaría a todos. Alexander se movió hacia la ventana, mirando hacia la calle donde los todoterrenos negros esperaban con los faros encendidos, cortando la mañana gris, y dijo sin volverse: "La facción Dobrinin ha estado buscando a mi padre durante 30 años. Pusieron vigilantes en cada cafetería, cada parada de autobús, cada lugar donde un vampiro podría esconderse a plena vista. Esta ubicación está comprometida. Mi gente asegurará el perímetro, pero tenemos minutos, no horas". Se volvió hacia Maya, y su rostro era de piedra. "Vendrás con nosotros. No es una petición". El pulso de Maya martilleaba en sus oídos. Pensó en correr, en gritar, en coger el teléfono detrás de la barra y llamar al 911. Pero los guardaespaldas permanecían como estatuas, sus ojos siguiendo cada cambio de su peso, y supo con una certeza brutal que no daría ni 3 pasos. Harold finalmente levantó la vista,
sus ojos llorosos encontrándose con los de ella, y articuló sin sonido, «Lo siento», y el arrepentimiento en su rostro era un océano. Alexandre hizo un gesto y el guardaespaldas de mandíbula cuadrada, cuyo nombre aprendería más tarde que era Constantin, dio un paso adelante, su mano extendida no para agarrarla, sino para guiarla, una burla de cortesía. Señorita Torres, tenemos que irnos ahora, por su seguridad. Miró a Harold una vez más, al anciano que pedía azúcar extra, que le contaba historias sobre palomas en el parque, que una vez le deslizó un billete de 20 cuando su coche se averió, e intentó reconciliar a esa persona con un rey vampiro que abandonó un trono. Las cuentas no cuadraban, nada cuadraba, pero Constantin estaba esperando y Alexander ya se movía hacia la puerta, y la lluvia afuera arreciaba, tamborileando contra el cristal, y Maya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cogió su delantal, desatándolo con dedos entumecidos, y los lazos se le escaparon de las manos 2 veces antes de poder quitárselo. La cafetería olía a café quemado y a miedo. Pasó por delante del reservado 7, y Harold extendió la mano, sus dedos rozando su muñeca, y el frío de su piel le quemó. «Cuida de él», susurró. Y ella quiso reír porque ¿cómo podría cuidar de un rey vampiro? ¿Cómo podría cuidar de algo cuando su propia vida acababa de ser destrozada? Pero su agarre se hizo más fuerte y dijo, «Por favor». Y la desesperación en esa sola palabra la arrastró. Ella asintió, porque ¿qué más podía hacer? Constantin abrió la puerta y la lluvia entró, fría y cortante, y Maya salió a la mañana gris, el pavimento resbaladizo bajo sus zapatos, los todoterrenos esperando con los motores en marcha. Alexander ya estaba dentro del vehículo principal, a Harold lo ayudaba a subir al segundo otro guardaespaldas, y Constantin le hizo un gesto hacia el tercero. Se subió y la puerta se cerró con un clic pesado y los seguros se activaron automáticamente. El interior olía a cuero y aceite de armas. Otro guardaespaldas estaba sentado en el asiento delantero, en silencio, y a través de la ventanilla tintada vio cómo la cafetería de Eddie se alejaba bajo la lluvia, las luces fluorescentes aún zumbando. La enfermera y los camioneros todavía congelados dentro como figuras en una bola de nieve. Su teléfono vibró en su bolsillo, probablemente su gerente preguntando dónde estaba, probablemente Danny necesitando dinero otra vez, probablemente 1000 cosas normales que pertenecían a una versión de su vida que ya no existía. El todoterreno se incorporó al tráfico, suave y rápido, y la voz de Constantin llegó desde el asiento delantero. La llevamos a un lugar seguro. El rey vampiro se lo explicará todo. Quería preguntar qué significaba todo, qué significaba Marcada, qué significaba pertenecer a la corona, pero su voz había huido, y todo lo que pudo hacer fue sentarse allí con las manos en el regazo, su uniforme todavía oliendo a café y grasa, mientras la ciudad se desdibujaba y la lluvia seguía cayendo, y en algún lugar detrás de ella, un trono que no sabía que existía, esperaba para devorarla por completo. El ático se extendía como una jaula hecha de cristal y dinero, con ventanas del suelo al techo que daban a una ciudad que Maya apenas reconocía desde esa altura, la lluvia golpeando contra paneles a prueba de balas que no traqueteaban, no temblaban, solo recibían el castigo en silencio. Caminaba a lo largo de las encimeras de mármol, sus dedos recorriendo superficies tan limpias que chirriaban, pasando junto a muebles minimalistas que parecían costar más que su salario anual, junto a una pared de monitores que mostraban imágenes de seguridad desde todos los ángulos, vestíbulo, escaleras, azotea, las imágenes cambiando en una rotación silenciosa. Su reflejo se capturó en la ventana, todavía con el uniforme puesto, la etiqueta con el nombre torcida, el pelo escapándose de su coleta, y se veía pequeña y fuera de lugar, una mancha en un lienzo por lo demás perfecto.
Constantine estaba junto a los monitores, con una tableta en la mano, su rostro impasible, y cuando ella exigió su teléfono, él sacó uno de usar y tirar de su chaqueta y se lo tendió. Tu antiguo número está comprometido, dijo, y la finalidad en su voz hizo que quisiera gritar. De todos modos, cogió el teléfono desechable, el plástico barato y desconocido en su palma, sin contactos, sin fotos, sin atadura a la vida que conocía. Alexander se había quitado el abrigo y estaba junto a un carrito de bar, vertiendo un líquido rojo oscuro de un decantador de cristal en un vaso. Y por un momento el cerebro de Maya se negó a procesar qué era ese líquido hasta que él se lo llevó a los labios y bebió. Sangre. Estaba bebiendo sangre delante de ella como si fuera whisky, como si fuera normal, y su estómago se revolvió. Parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba el vaso, y cuando finalmente habló su voz, era áspera con algo que podría haber sido dolor. Mi padre desapareció hace 30 años, yo tenía 19. No dejó nota, ni explicación, ni ceremonia de abdicación. El rito de la herencia requiere una transferencia formal de poder presenciada por el cónclave, y sin él el trono se desestabilizó. Los territorios se fracturaron. Las facciones se alzaron. Hemos estado al borde de la guerra civil durante 3 décadas porque él se marchó sin honrar las antiguas leyes. Maya dejó de caminar, su mano apoyada en el mármol frío. Miró a Harold, que estaba sentado junto a la ventana observando la lluvia, pareciendo más pequeño que nunca, con los hombros encorvados, las manos juntas en el regazo como un penitente. No parecía un rey, parecía el anciano que olvidaba sus pastillas, que sonreía cuando ella le rellenaba el café, que le daba dinero extra cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Alexander continuó, sus palabras cortantes y controladas. La facción Dobrynin cree que Harold está conspirando para reclamar el trono. Lo han estado cazando durante décadas, y ahora que saben dónde estaba, eliminarán cualquier evidencia de su escondite. Eso te incluye a ti. Maya contuvo el aliento. Yo soy evidencia. Constantine dio un paso adelante, tocando su tableta, y los monitores cambiaron para mostrar imágenes granuladas de visión nocturna, con una marca de tiempo que decía hace 2 horas, la puerta de su apartamento abriéndose, 3 figuras entrando, moviéndose por sus habitaciones con una eficiencia precisa. Abrieron sus cajones, revolvieron su armario, se quedaron de pie sobre su cama durante largos segundos, y uno se inclinó para coger una foto de su mesita de noche, la de ella y Danny en el funeral de su madre. Las rodillas de Maya flaquearon. Estuvieron en mi casa. La voz de Constantine era clínica. 3 vampiros, sicarios de Dobrynin. Plantaron dispositivos de escucha y tomaron muestras, pelo de tu cepillo, huellas de las manijas de tus puertas. Están construyendo un caso de que fuiste cómplice en esconder a un rey fugitivo. La pena por eso, bajo la ley del pacto, es el vínculo de sangre. Estarías ligada a nuestra familia de por vida, forzada al servicio, tu autonomía borrada. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe meteorológico, como si la aniquilación de todo su futuro fuera un inconveniente menor, y la rabia ardió caliente en su pecho. Se giró hacia Alexandre. Tú me has traído esto. Yo no pedí nada de esto. Yo servía café. Eso es todo lo que hacía. Alexander la miró a los ojos y por un momento su control se deslizó, algo crudo y desesperado, parpadeando en su rostro. Lo sé, y lo siento. Pero la situación es la que es, y tenemos 4 días antes de que el cónclave de emergencia se reúna para decidir el destino de mi padre y el tuyo.
Si testificas que estaba mentalmente incapacitado, que no entendía lo que hacía cuando se fue, las antiguas leyes permiten la clemencia. Sería exiliado en lugar de ejecutado, y tú serías liberada con una nueva identidad, protección, suficiente dinero para empezar de nuevo en un lugar seguro. Las manos de Maya se cerraron en puños. Me estás pidiendo que mienta bajo juramento en un tribunal de vampiros. La mandíbula de Alexander se tensó. Te estoy pidiendo que sobrevivas. La alternativa es que los Dobrinin te lleven, te torturen para obtener información sobre dónde más podría haber ido mi padre, quién más podría haberlo ayudado, y luego te maten para atar cabos sueltos. 50.000 viva, añadió Constantín en voz baja, mirando a Alexander con algo parecido a la preocupación. El patriarca Dobrinin puso una recompensa esta mañana. Quieren interrogarla ellos mismos. La cifra quedó flotando en el aire, obscena y fría, y Maya sintió que las paredes se cerraban, el olor a cristal, mármol y cuero asfixiándola. Miró a Harold de nuevo, y esta vez él se giró desde la ventana, sus ojos llorosos encontrándose con los de ella, y el peso de 3 años se abatió sobre sus hombros. Se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo, y cruzó hasta donde ella estaba, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro. Te está pidiendo que te salves. Yo te estoy pidiendo que termines este ciclo. Diles que estaba cuerdo. Diles que elegí irme. Quizás entonces otro rey tenga el valor de marcharse. Maya lo miró fijamente. ¿Quieres que te condene? Harold negó con la cabeza. Ya estoy condenado. He estado condenado desde la noche en que me puse esa corona en la cabeza. Pero tú no eres parte de este mundo, y no deberías ser arrastrada a él porque le mostraste amabilidad a un anciano. Di la verdad, Maya. Diles que la corona convierte en monstruos a todos los que la llevan, y yo no podía ser un monstruo más. Alexander emitió un sonido de frustración, dejando su vaso con tanta fuerza que se agrietó, la sangre filtrándose por el mármol. Padre, si les dice eso, te ejecutarán por traición. Violaste todas las leyes que tenemos. No hay piedad para un rey que abandona a su pueblo. La sonrisa de Harold fue triste y pequeña. Lo sé, pero prefiero morir libre que vivir como un mentiroso. La cabeza de Maya daba vueltas, los dos hombres tirando de ella en direcciones opuestas, supervivencia contra verdad, mentiras contra ejecución, y no sabía cómo elegir, no sabía cuál era la respuesta correcta cuando cada opción terminaba en sangre. Caminó hacia la ventana, presionando la frente contra el cristal frío, viendo cómo la lluvia desdibujaba la ciudad en pinceladas impresionistas de luz. Su reflejo le devolvió la mirada, cansada y asustada, y detrás de ella podía ver a Alexander y Harold, padre e hijo, ambos desgastados por un trono que quitaba y nunca devolvía nada. Constantine se aclaró la garganta. Tenemos otro problema. Las imágenes de vigilancia de la cafetería ya están circulando en las redes encriptadas de vampiros. Todas las facciones saben que Harold fue encontrado. Saben que la señorita Torres era quien le servía. Algunos querrán matarla. Otros la querrán viva para usarla como palanca. De cualquier manera, ahora es un objetivo, y esta ubicación es segura, pero no indefinidamente. Tenemos 4 días para preparar su testimonio, trasladarla al cónclave y sacarla antes de que alguien decida que 50.000 vale la pena el riesgo. Maya se giró, su voz hueca. ¿Y si me niego a testificar en absoluto? Constantin y Alexander intercambiaron una mirada. Entonces el cónclave asume la culpabilidad por silencio, dijo Alexander. El vínculo de sangre es automático. Te conviertes en propiedad de la corona, asignada a mi casa,
con prohibición de abandonar el territorio de los vampiros. Tu vida ya no es tuya. Es una merced en comparación con lo que harían los Dobrinin, pero sigue siendo una jaula. Quiso reír. Merced. Como si hubiera alguna merced en esta habitación, en esta situación, en un mundo donde servir café durante 3 años podía terminar con su vida en ruinas. Fue al baño, necesitando espacio, necesitando aire, y dentro encontró ropa a medida colgada en un armario. Vaqueros de su talla, jerseys, botas, todo lo que podría necesitar dispuesto como un servicio de hotel. Habían estado planeando esto, habían sabido que ella terminaría aquí, atrapada, y habían preparado su jaula de antemano. Apoyó las manos en el lavabo, mirando su reflejo en el espejo, y pensó en Danny, en la cafetería, en la voz de su madre diciendo, «Cuida de tu hermano». Y se preguntó si alguno de ellos había sido realmente libre alguna vez, o si todos habían estado simplemente fingiendo. Cuando volvió a salir, Harold seguía junto a la ventana y Alexander hablaba por teléfono en un ruso rápido, su tono agudo y autoritario, y Constantine revisaba la tableta, su rostro sombrío. Se sentó en el borde de un sofá de cuero que probablemente costaba más que su coche y dijo, «Necesito pensar». Constantine asintió. «Tienes hasta mañana por la mañana». La preparación del cónclave comienza al amanecer. Necesitaremos tu declaración, el esquema de tu testimonio, todo documentado y ensayado. La ley de los vampiros no permite la improvisación. Maya cerró los ojos. Mañana por la mañana. 4 días hasta el cónclave. 30 años desde que Harold se marchó. 3 años desde que le sirvió su primera taza de café. Los números se acumulaban como un libro de contabilidad que no podía equilibrar, deudas y pagos que nunca aceptó. Alexander terminó su llamada y se sentó frente a ella, con los codos en las rodillas, su rostro demacrado. Lo he estado buscando desde que tenía 19 años. 30 años de callejones sin salida y pistas falsas, y preguntándome si estaba vivo o muerto, o si siquiera quería ser encontrado. Y entonces la gente de Constantine rastreó un patrón, un anciano que aparecía en la misma cafetería cada mañana, a la misma hora, en el mismo reservado, y la descripción coincidía. No lo creí al principio. Pensé que era otro callejón sin salida, pero vine de todos modos, y allí estaba él, bebiendo café, con un aspecto tan ordinario que casi pasó de largo. Su voz se quebró en la última palabra y desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Harold habló sin apartarse de la ventana. Trabajé como conserje, como reponedor de supermercado, como guardia de cruce fuera de una escuela primaria. Hice todos los trabajos que pude encontrar que me permitieran estar rodeado de gente, gente normal, gente a la que no le importaba el poder, ni el territorio, ni la sangre. Quería volver a sentirme humano. Quería recordar cómo era antes de la corona. Maya lo entendió entonces, de una manera que le dolió el pecho. Harold no se había estado escondiendo. Había estado sobreviviendo. Y ella había sido parte de esa supervivencia. 3 años de mañanas ordinarias, de café y charla trivial, y una amabilidad que no pedía nada a cambio. Y ahora esa amabilidad iba a matarla, o a atarla, o a forzarla a elegir entre una mentira que la salvaba y una verdad que podría salvar a alguien más. Los monitores cambiaban de imágenes. La lluvia seguía cayendo, y en algún lugar de la ciudad, los Dobrinin estaban planeando, cazando, esperando su oportunidad. La voz de Constantine cortó el silencio. Señorita Torres, ¿cuál es su decisión? Miró a Harold, a Alexander, a la vida que había perdido en el momento en que el rey vampiro entró por la puerta de la cafetería. Pensó en su madre, en la verdad, en el coste de mirar hacia otro lado cuando importaba, y dijo,
Necesito ver las imágenes de nuevo. Todas. Todo lo que tenéis sobre los Dobrinin, sobre el cónclave, sobre lo que pasa si miento y lo que pasa si no. Si voy a elegir, necesito saber qué estoy eligiendo. Alexandra asintió lentamente, algo parecido al respeto parpadeando en sus ojos. Constantin sacó los archivos, y Maya se sentó allí en la jaula de cristal, viendo su vida desmoronarse fotograma a fotograma, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y la ciudad brillaba abajo, indiferente y fría. Maya pasó 2 horas viendo imágenes de vigilancia y leyendo resúmenes de la ley del pacto que Constantin mostraba en la tableta, sus ojos ardiendo, su mente luchando por procesar las capas de maniobras políticas y protocolo antiguo que gobernaban un mundo que nunca supo que existía. Y cuando finalmente levantó la vista, el cielo exterior había pasado de negro a un morado amoratado. El amanecer llegaba estuviera lista o no. Alexander estaba sentado frente a ella, en silencio, esperando, su rostro ilegible, y Harold no se había movido de su posición junto a la ventana, una estatua tallada en culpa y agotamiento. Dejó la tableta, con las manos planas sobre la mesa de mármol, y dijo: «Testificaré con la verdad, pero solo si invocas el juramento del espejo». La habitación se quedó completamente quieta. La cabeza de Constantine se levantó de golpe desde donde estaba junto a los monitores, su expresión cambiando de una neutralidad profesional a una de alarma. Los ojos de Alexander se entrecerraron. «¿Sabes lo que eso implica?». La voz de Maya tembló, pero mantuvo su mirada. «Sé lo suficiente. Atas tu destino a mi testimonio. Si me hacen daño o me coaccionan antes de que hable, pierdes tu derecho al trono permanentemente. Si yo arriesgo mi vida por la verdad, tú también arriesgas la tuya». Alexander se reclinó en su silla, estudiándola como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, y durante un largo momento nadie habló, el silencio pesado y eléctrico. Entonces Constantin dio un paso adelante, su voz tensa. «Su Majestad, el juramento del espejo es un suicidio político. Si los Dobrinin siquiera sospechan que lo ha invocado, escalarán la situación. Apuntarán específicamente a la señorita Torres, porque hacerle daño a ella le hace daño a usted. Les estaría entregando un arma». Alexander no apartó la vista de Maya. «Soy consciente». Harold finalmente se giró desde la ventana, su rostro afligido. «Alexander, no. Hay otras formas de protegerla. No puedes tirar por la borda 3 décadas de reconstrucción del trono por una chica humana que conociste ayer». Las palabras cayeron como una bofetada, pero Maya no se inmutó. Mantuvo los ojos en Alexander, en el agotamiento grabado en su rostro, en el temblor de sus manos que no podía ocultar del todo. Pensó en la cafetería, en los billetes arrugados de Harold, en las imágenes de vigilancia de extraños en su apartamento, y pensó en su madre que murió porque Maya trabajaba turnos dobles en lugar de estar allí, en Danny, que la culpaba por ello, en cada elección que hizo que la dejó sola y culpable, y preguntándose si la amabilidad era solo otra palabra para la cobardía. Había servido café durante 3 años y no había pedido nada, y ahora un rey vampiro le pedía que mintiera para salvarse, y no podía hacerlo. No podía añadir otra mentira a la pila, no podía mirar a Harold y decirle a un tribunal que estaba loco cuando era la persona más cuerda en esta pesadilla. Alexander se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, y cruzó hacia un armario en la pared, abriéndolo para revelar un estuche de terciopelo negro. Levantó el estuche y lo trajo a la mesa, dejándolo entre ellos, y cuando lo abrió, la luz de las velas se reflejó en una hoja de plata, antigua e inscrita con símbolos que Maya no podía leer,
el metal grabado con patrones que parecían moverse a la luz parpadeante. Esta es la hoja del juramento, dijo Alexander en voz baja. Ha estado en mi familia durante 6 siglos. Si invoco el juramento del espejo, ato mi derecho y mi sangre a tu testimonio. Tus palabras se convierten en el fundamento de mi gobierno. Si te hacen daño, si te coaccionan, si alguien intenta forzarte a decir algo que no sea tu propia verdad, el vínculo se rompe y lo pierdo todo. El trono, mi título, mi autoridad. Sería exiliado, despojado de poder, se me prohibiría la entrada a los territorios de los vampiros por el resto de mi existencia. La garganta de Maya se apretó. Y si miento. La voz de Harold llegó suave y rota. Si mientes, incluso para salvarlo, el vínculo lo mata en 3 días. El juramento del espejo tiene 2 cláusulas. Maya. La primera te protege de la coacción externa. La segunda asegura que solo digas la verdad. Si mientes, si tuerces tus palabras aunque sea ligeramente para salvarlo, su sangre se convierte en veneno y muere en agonía. Debes decir la verdad sin importar con qué te amenacen, sin importar lo que le cueste. El peso de aquello se posó sobre sus hombros como algo físico, aplastante e ineludible. Miró la hoja, los símbolos que no podía leer, la sangre que ya manchaba los bordes de juramentos anteriores, prestados y rotos. Pensó en la verdad y las mentiras y el espacio entre ellas donde vivía la mayoría de la gente, donde ella había vivido, sirviendo café y sonriendo y fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. La voz de Alexander era firme. Si invocas esto, tienes mi vida en tus manos. Confiaré en ti con todo lo que soy, todo lo que he construido. Y a cambio, te verás forzada a decir la verdad, incluso si esa verdad me destruye. No es un trato justo, señorita Torres. No es amable. Pero es la única manera de asegurar que tu testimonio sea irrefutable. Los Dobrynin no pueden alegar coacción si me he atado a tu libertad. No pueden torcer tus palabras si tus palabras están ligadas a mi supervivencia. Las manos de Maya temblaban. Las apretó contra la mesa. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué me darías este poder? No me conoces. No sabes si te protegeré o te condenaré. Alexander la miró a los ojos y algo en su expresión se abrió, crudo y desesperado. Porque mi padre me enseñó que una corona no significa nada si las personas que te pusieron allí son mentirosos y cobardes. Eres la única persona en 30 años que lo vio y no quiso algo. Le diste café y amabilidad y no pediste nada a cambio, ni dinero, ni favores, ni acceso al poder. Eso vale la pena morir. Harold emitió un sonido ahogado, su mano cubriendo su boca, las lágrimas surcando su rostro. Constantine abrió la boca para protestar de nuevo, pero Alexander lo silenció con una sola mirada. Y el guardaespaldas retrocedió, su mandíbula apretada, su mano cerrándose en un puño. Alexander levantó la hoja del estuche, la plata fría y afilada, y señaló el centro de la habitación. El ritual requiere testigos y fuego. Constantín, despeja los muebles. Los guardaespaldas se movieron con eficiencia militar, empujando el sofá y las sillas contra las paredes, enrollando la alfombra para exponer el suelo de mármol blanco. Otro guardaespaldas trajo velas de alguna parte, gruesos pilares que olían a cera de abejas y algo más antiguo, hierbas tal vez, y las dispusieron en un círculo, encendiendo cada una hasta que la habitación brilló con una luz dorada parpadeante. Los monitores en la pared se oscurecieron, la ciudad exterior invisible, y el único sonido era el suave siseo de las mechas ardiendo. Maya estaba en el centro del círculo.
su corazón martilleando, su uniforme todavía oliendo a café y grasa, y Alexander entró frente a ella, la hoja sostenida holgadamente en su mano derecha. Constantin y otros 3 guardaespaldas tomaron posiciones alrededor del círculo, de pie en posición de firmes, sus rostros sombríos. Harold se movió para pararse justo fuera de las velas, sus manos juntas como si estuviera rezando. La voz de Alexander era formal ahora, despojada de emoción. Maya René Torres, ¿aceptas el juramento del espejo? ¿Atas tu testimonio a mi sangre, tu verdad a mi destino? La boca de Maya estaba seca. Asintió, luego se obligó a hablar. Lo acepto. Alexander presionó la hoja contra su palma, el filo cortando profundamente, y la sangre brotó, negra a la luz de las velas, goteando sobre el suelo de mármol blanco, donde se acumuló y se extendió en patrones que parecían casi deliberados. Habló en un idioma que Maya no conocía, las palabras antiguas y ásperas, ruso quizás, o algo más antiguo, y luego cambió al inglés, su voz resonando por el ático. Yo, Alexander Dmitri Volkov, ato mi derecho y mi sangre al testimonio de Maya René Torres. Que sus palabras no sean forzadas, que su verdad no sea quebrantada, o que caiga yo. Que ninguna mano la desvíe, que ninguna amenaza la silencie, que hable solo lo que sabe y cree. Y si miente, incluso para perdonarme la vida, que el vínculo me la quite en 3 días. Juro esto sobre la hoja del juramento, sobre el nombre de mi Padre, sobre el trono que reclamo. Que así sea atestiguado. Los guardaespaldas respondieron al unísono. Atestiguado. La voz de Harold llegó la última. Rota y húmeda. Atestiguado. El aire en la habitación cambió, cargado como el momento antes de que caiga un rayo, y Maya sintió que algo se movía dentro de su pecho, una atadura encajando en su lugar, invisible pero innegable. La sangre de Alexander en el suelo comenzó a brillar, débil al principio, luego más brillante, la luz extendiéndose por el mármol como venas, y las velas ardieron todas a la vez, las llamas disparándose un pie de altura, antes de extinguirse simultáneamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Maya jadeó, sus manos extendiéndose instintivamente, y sintió la mano de Alexandra agarrar la suya, su palma resbaladiza de sangre, su agarre firme. Las luces parpadearon de nuevo, los monitores se reiniciaron, y la ciudad reapareció fuera de las ventanas, indiferente y brillante. Alexander soltó su mano y retrocedió, su palma todavía sangrando, y Constantín se adelantó con vendas, envolviendo la herida con eficiencia practicada. Maya miró la sangre en el suelo, los patrones ya desvaneciéndose, y sintió el peso de lo que acababa de hacer posarse sobre ella, como un sudario. La voz de Alexander era tranquila. Está hecho. Ahora tienes mi destino en tus manos, señorita Torres. Di tu verdad en el cónclave, y me levantaré o caeré por tus palabras. Harold entró en el círculo, su rostro húmedo, y agarró los hombros de Maya. Debes tener cuidado. Intentarán engañarte, torcer tus palabras, hacerte decir algo que no es del todo cierto. Cada palabra importa ahora. Si mientes, incluso una pequeña mentira, incluso para protegerlo, el vínculo lo matará. Maya miró a Alexander, al vendaje alrededor de su mano, al agotamiento y la determinación en su rostro, y sintió terror y furia y algo cercano al asombro. Él había apostado todo por ella, una camarera que servía café, una extraña que no sabía nada de política vampírica, ni de antiguos juramentos, ni de cómo sobrevivir en un mundo donde la verdad podía matar. Constantín se aclaró la garganta. Tenemos 3 días para preparar tu testimonio. Cada pregunta que puedan hacer,
Cada trampa que puedan tender, lo ensayaremos hasta que puedas responder sin dudar. El cónclave no perdona los errores. Maya asintió, su voz apenas un susurro. ¿Qué he hecho? La sonrisa de Alexander fue triste y pequeña. Has tomado el poder de un rey y lo has hecho tuyo. Los Dobrinin querían silenciarte. Ahora, si te tocan, me destruyen. Y conmigo, cualquier posibilidad de estabilidad. Te has convertido en la persona más peligrosa de esta ciudad, señorita Torres. No por lo que puedes hacer, sino por lo que te he permitido hacer. Las velas estaban frías y oscuras alrededor del círculo, la cera acumulada en el mármol, y afuera la lluvia había cesado, el cielo aclarándose a gris. Maya se miró las manos, la mancha de la sangre de Alexandra en su palma, y se preguntó si su madre estaría orgullosa u horrorizada, si la amabilidad se suponía que debía sentirse tanto como una soga, si la verdad se suponía que debía costar tanto. La voz de Harold era suave. Aún puedes marcharte. Diles que fuiste coaccionada, que no recuerdas, que no quieres formar parte de esto. El juramento lo ata a él, no a ti. Maya negó con la cabeza. Si me marcho, él pierde el trono de todos modos. El juramento requiere mi testimonio. La expresión de Harold era de dolor. Sí. Así que la elección ya está hecha. Alexander se movió hacia la ventana, mirando la ciudad, y Maya vio el temblor en sus hombros, el peso que llevaba, el trono que había consumido a su padre y que ahora lo consumía a él. Pensó en la cafetería, en el reservado 7, en 3 años de mañanas ordinarias que llevaron a este momento, y no pudo encontrar el hilo que las conectaba. No pudo ver cómo servir café se convirtió en tener la vida de un rey vampiro en sus manos manchadas de sangre. Constantine le entregó una toalla y ella se limpió la palma, la sangre manchando antes de salir, y dijo, ¿cuándo empieza la preparación? Constantine miró su reloj. 2 horas. Deberías descansar. Maya se rió, el sonido amargo y agudo. Descansar. Como si pudiera dormir sabiendo que cada palabra que dijera en 3 días salvaría a un rey o lo mataría. Como si el peso de eso fuera algo que pudieras dejar y volver a coger. Fue al baño, necesitando espacio, necesitando aire, y cerró la puerta y se sentó en el suelo de baldosas frías, con la espalda contra la pared, y se permitió temblar, se permitió sentir el terror que había estado conteniendo. Afuera podía oír voces, Alexander y Constantine discutiendo en tonos bajos, el llanto silencioso de Harold, y se tapó los oídos con las manos, y cerró los ojos, e intentó recordar cómo se sentía ser normal, ser nadie, servir café e ir a casa y dormir sin pesadillas. Pero esa chica se había ido, consumida por la luz de las velas y la sangre, y la chica que quedaba tenía la vida de un rey vampiro atada a sus palabras, y 3 días para aprender a decir la verdad sin inmutarse. La noticia del juramento del espejo se filtró en 6 horas, extendiéndose por las redes encriptadas de vampiros más rápido de lo que Maya podía procesar, y Constantine rastreó la brecha hasta un guardaespaldas novato que había enviado un solo mensaje a su primo en la facción Dobrinin antes de que la gente de Alexander lo hiciera desaparecer en cualquier lugar oscuro al que fueran los traidores. Maya no preguntó. Se sentó a la mesa de mármol, ensayando su testimonio con Constantine, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez, hasta que su voz se volvió ronca, cuando los monitores parpadearon y mostraron a un contratista de limpieza entrando en el vestíbulo del edificio, credenciales verificadas, autorización aprobada, empujando un carro hacia el ascensor de servicio. La mano de Constantine fue a su auricular,
su rostro endureciéndose, y dijo algo agudo en ruso antes de moverse hacia la puerta. Maya observó el monitor mientras la mujer con el uniforme de limpieza salía del ascensor 3 pisos más abajo, sus movimientos eficientes y sin prisa, y algo en la forma en que se comportaba, la precisión en sus pasos, hizo sonar las alarmas en la cabeza de Maya. Constantín ya estaba en el pasillo, con 2 guardaespaldas flanqueándolo, y Maya vio el enfrentamiento en la cámara de seguridad. El rostro de la mujer de la limpieza tranquilo hasta que Constantín le agarró la muñeca y se la torció, un cuchillo cayendo de su manga. La derribaron al suelo, le ataron las manos con bridas, la arrastraron al ático mientras ella sonreía, con los dientes blancos y afilados, y la arrojaron en una esquina donde se sentó en silencio y vigilante, sus ojos siguiendo cada movimiento en la habitación. Alexander salió del dormitorio donde había estado haciendo llamadas con representantes del cónclave, su rostro demacrado, y miró a la asesina como quien mira a una rata en la cocina, asqueado pero sin sorpresa. Constantine registró el carro de la mujer, sacando productos de limpieza, trapos, una aspiradora, y entonces su mano se detuvo en un pequeño dispositivo negro, no más grande que un botón, escondido dentro de una botella de limpiador de superficies. Lo levantó, su expresión sombría, y dijo dispositivo de escucha, activo, transmitiendo durante los últimos 40 minutos. La habitación se heló. El estómago de Maya se hundió. 40 minutos significaba que habían oído todo: el ensayo del testimonio, las estrategias del cónclave, las llamadas de Alexander, todo filtrándose a los Dobrinin en tiempo real. El equipo de Constantine registró el ático, sacando dispositivos de los detectores de humo, de los conductos de ventilación, de debajo de los muebles, una docena de pequeños puntos de vigilancia que convirtieron la casa segura en un escenario donde cada palabra había sido una actuación. Maya se sintió mal. La asesina en la esquina seguía sonriendo. Constantine reprodujo una llamada interceptada en su tableta, el audio crepitando con interferencia de encriptación. Y Maya escuchó voces hablando inglés con fuertes acentos, discutiendo sobre ella como si fuera un problema a resolver. La chica tiene un hermano, dijo una voz. Un arresto por posesión de drogas hace 3 años. Podemos usar eso, presentarla como desesperada, manipuladora, que sedujo al viejo rey por dinero, destruir su credibilidad antes de que siquiera hable. Otra voz, más vieja, más fría. ¿Y si el hermano corrobora su historia? Entonces lo eliminamos a él también. Simple. Al cónclave no le importan los humanos muertos. Las manos de Maya se aferraron al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Iban a meter a Danny en esto, a convertir en arma sus peores momentos, la adicción que casi lo mató, el arresto del que ella lo había sacado con dinero que no tenía, e iban a pintarla como una mentirosa y una manipuladora, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, porque el juramento del espejo significaba que no podía mentir, no podía torcer la verdad, ni siquiera podía omitir detalles sin arriesgar la vida de Alexander. Alexander dejó su teléfono, su voz tranquila y casi avergonzada. Puedo hacer desaparecer el arresto, borrar los registros. Nadie sabría nunca que tu hermano estuvo involucrado. Llevaría 1 hora, quizás menos. La negativa de Maya fue inmediata y feroz, su voz cortando la habitación. Entonces tendría que decirles que falsificaste registros y tú morirías. No. La mandíbula de Alexander se tensó. Te destruirán con esto. Te harán parecer una criminal, alguien en quien no se puede confiar. Tu testimonio no valdrá nada. Maya se levantó, su silla raspando contra el mármol. Entonces que lo intenten. No mentiré para salvarme, y no dejaré que tú mientas para salvarme.
Ese es el propósito del juramento del espejo. Si empezamos a torcer la verdad ahora, no somos mejores que ellos. Constantin dio un paso adelante, su tono cuidadoso. Señorita Torres, puede haber otra opción. Si traemos a su hermano aquí, si testifica en su nombre, neutraliza la estrategia Dobrinin. No pueden presentarla como manipuladora si su propia familia avala su carácter. Maya contuvo el aliento. Danny. No había hablado con él en 6 meses, no desde la pelea después del funeral de su madre, no desde que le gritó que se preocupaba más por extraños que por la familia, que trabajaba turnos dobles para pagar el tratamiento, pero no estuvo allí cuando su madre murió, que la amabilidad de Maya era solo otra forma de abandono. Traerlo aquí significaba reabrir heridas que apenas habían cicatrizado, significaba enfrentar la ira y la culpa que había estado evitando, significaba arrastrarlo a un peligro que no merecía. Pero la alternativa era dejar que los Dobrinin controlaran la narrativa, y Maya no podía soportar eso. Asintió lentamente. Tráelo, pero dile la verdad, toda. No le mientas para traerlo aquí. Constantin hizo la llamada y 2 horas después, Danny Torres llegó esposado. El protocolo de Constantin para riesgos externos, flanqueado por guardaespaldas, que solo lo soltaron después de registrarlo en busca de dispositivos y armas. Se paró en el centro del ático, delgado y de ojos hundidos, su pelo más largo de lo que Maya recordaba, su rostro sombreado por la ira y la confusión. La miró a ella, al mármol, al cristal y al cuero, a los monitores que mostraban imágenes de seguridad, a Harold sentado en silencio junto a la ventana, y su voz era áspera por la incredulidad. ¿De verdad vas a morir por el padre de un vampiro? Mamá te necesitaba. Yo te necesitaba. ¿Dónde estaba esta lealtad entonces? La compostura de Maya se quebró. El cuidadoso control que había mantenido durante días se astilló bajo el peso de su acusación. Yo estuve allí, siempre estuve allí. Simplemente no lo recuerdas porque estabas drogado. Danny se encogió como si ella lo hubiera golpeado. Sus manos se cerraron en puños. Estaba de luto. Era nuestra madre. La voz de Maya tembló. Y yo también estaba de luto, pero no tuve el lujo de desmoronarme, porque alguien tenía que pagar las facturas del hospital. Alguien tenía que mantener las luces encendidas. Alguien tenía que asegurarse de que no te mataras con lo que sea que te estuvieras metiendo en las venas. Trabajé turnos dobles, cogí turnos extra, hice todo lo que pude, y aún así no fue suficiente. Ella murió, y tú me culpaste, y quizás tengas razón en culparme, pero ya no puedo cargar con eso, Danny. No puedo. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Harold se levantó lentamente, cruzando hasta donde estaba Danny, y su voz era suave y cuidadosa. Tu hermana me salvó la vida 1 docena de veces. Me convenció de no lanzarme al tráfico cuando mi mente no funcionaba bien. Notó el temblor en mis manos, que señalaba un derrame cerebral, y llamó a una ambulancia. Me trajo comida cuando olvidé comer, se preocupó por mí cuando no aparecí en la cafetería, me trató como a una persona cuando había olvidado cómo se sentía eso. Ella salva a la gente. Es quien es. Danny miró a Harold, luego a Maya, y algo en su expresión cambió. La ira desvaneciéndose en algo más complicado, culpa quizás, o reconocimiento. Constantin puso las imágenes de vigilancia en los monitores, mostrando a la asesina entrando en el edificio, mostrando a los sicarios de Dobrinin en el apartamento de Maya, mostrando las llamadas interceptadas, planeando destruir su credibilidad. Reprodujo el audio donde discutían eliminar a Danny. La forma fría y clínica en que hablaban de matarlo para atar cabos sueltos, y el rostro de Danny se puso blanco.
Quieren matarme porque le serviste café a un anciano. Maya asintió. Sí. Y quieren matarme porque no mentiré sobre ello. El juramento del espejo significa que tengo que decir la verdad en el cónclave, y si lo hago, Alexander mantiene su trono y Harold es exiliado en lugar de ejecutado. Pero los Dobrynin quieren a Harold muerto y a Alexander desacreditado, así que van a usar tu arresto, usar a nuestra familia, usar todo lo que puedan para hacerme parecer una mentirosa antes de que siquiera hable. Danny caminaba por la cocina, con las manos en el pelo, y Maya podía verlo procesando, sopesando, tratando de encontrar un ángulo que tuviera sentido. Finalmente se detuvo, su voz tensa. ¿Qué necesitas que haga? Testificar, dijo Constantine. Dile al cónclave que tu hermana es honesta, que no fabricaría una relación con Harold por dinero o poder, que su carácter está fuera de toda duda. No impedirá que los Dobrynin la ataquen, pero amortiguará el impacto. Danny miró a Maya, la miró de verdad, y vio al hermano pequeño que solía seguirla por todas partes haciendo preguntas, al niño que lloró cuando su padre se fue, al adolescente que se perdió en las pastillas, la ira y el dolor. Asintió lentamente. De acuerdo, lo haré. Pero después de esto, después del cónclave, me debes la verdad sobre por qué te importan tanto estas personas. ¿Por qué estás dispuesta a morir por ellas? La garganta de Maya se apretó. Trato hecho. El auricular de Constantine crepitó, y su expresión cambió a una de alarma. Se movió hacia los monitores, mostrando una imagen del perímetro del edificio, y maldijo en ruso. El dispositivo de escucha. Nos oyeron traer a Danny. Saben que está aquí. Alexander ya se movía, con el teléfono en la oreja, ladrando órdenes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Constantine consultó su tableta, rastreando señales que Maya no podía descifrar. Minutos, tal vez. Los Dobrynin se moverán rápido. Necesitamos una extracción ahora. El ático estalló en un caos controlado. Los guardaespaldas sacando armas, registrando habitaciones, Constantine coordinando la extracción por radio encriptada, la estática crepitando a través de la tensión. Maya agarró el brazo de Danny, tirando de él hacia la puerta, pero Alexander la agarró por el hombro. Adelantamos el cónclave. Mañana por la noche. No tenemos tiempo para asegurar otra ubicación. Constantine se giró, su voz aguda en protesta. Los Dobrynin lo tomarán como una señal de debilidad. El rostro de Alexander era de piedra. Que lo hagan. Terminaremos esto antes de que la maten. Los monitores mostraban todoterrenos negros deteniéndose fuera del edificio, figuras emergiendo, moviéndose con determinación. Constantine los contó. 8 hostiles. Planta baja. Hacia los ascensores. Tenemos 2 minutos. Harold se acercó a Maya, su mano temblando mientras le agarraba la muñeca. Lo siento. Siento mucho haberte metido en esto. Maya no tuvo tiempo de responder. Constantine ya los estaba empujando hacia la salida de servicio, los guardaespaldas formando un círculo protector, la asesina en la esquina todavía sonriendo mientras la dejaban atada en el suelo. La escalera era de hormigón y fría, sus pasos resonando, y Maya podía oír gritos desde abajo. Los sicarios de Dobrynin irrumpiendo en el edificio. Danny tropezó y ella lo sostuvo, su respiración agitada, y Alexander iba delante de ellos, moviéndose a una velocidad sobrehumana, su abrigo ondeando. Llegaron al garaje del sótano y se subieron a vehículos que esperaban, con los motores ya en marcha, y los todoterrenos salieron disparados en la noche, con los neumáticos chirriando. Maya se apretó contra la ventana, viendo cómo el edificio se alejaba, y vio figuras en el tejado, siluetas contra las luces de la ciudad, observándolos irse.
El dispositivo de escucha estaba en una bolsa de pruebas transparente en el asiento junto a Constantine, un pequeño punto negro que lo había trastocado todo, y Maya lo miró fijamente, la prueba física de lo fácil que se podía despojar de la seguridad. Danny estaba sentado frente a ella, su rostro pálido, sus manos temblando, y dijo: «Estás loca. Lo sabes, ¿verdad? Completamente loca». Maya casi se rió. «Sí, lo sé». El convoy se movió por calles vacías, dirigiéndose a una ubicación secundaria que Constantine no quiso nombrar, y Alexander estaba al teléfono coordinando con el cónclave, adelantando los plazos, su voz cortante y autoritaria. La ciudad se desdibujaba, letreros de neón y charcos reflejando las farolas, y Maya sintió que las paredes se cerraban, el cónclave ahora a menos de un día de distancia, el testimonio que había ensayado de repente inadecuado contra la maquinaria de la política vampírica. Harold se sentó a su lado, su mano sobre la de ella, y susurró: «No tienes que hacer esto. Aún puedes marcharte». Maya negó con la cabeza. «Si me marcho ahora, todos morimos. El juramento del espejo, los Dobrinin, todo. Ya hemos pasado el punto de marcharnos». El todoterreno golpeó un bache y ella se sacudió hacia adelante, su cinturón de seguridad sujetándola, y pensó en su madre, en la habitación del hospital, en las máquinas que pitaban y siseaban mientras Maya le sostenía la mano, y prometía cuidar de Danny, mantenerlo a salvo, ser mejor. Había fallado en esa promesa de 100 maneras pequeñas, y ahora aquí había una oportunidad de tener éxito en algo, de decir la verdad y dejar que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. Y quizás eso era una locura, pero era lo único que le quedaba. La radio de Constantin crepitó. Ubicación secundaria segura. ETA, 5 minutos. Maya cerró los ojos, sintiendo el movimiento del vehículo, el zumbido del motor, la respiración de Danny frente a ella, y se preguntó si mañana por la noche seguiría viva, si Alexander seguiría teniendo su trono, si Harold sería libre o ejecutado, si alguno de ellos sobreviviría al juicio del cónclave. La lluvia comenzó de nuevo, ligera al principio, luego más fuerte, tamborileando en el techo, y a través de la ventana podía ver la ciudad extendiéndose, indiferente y fría, 1 millón de vidas moviéndose en sus noches ordinarias, mientras la suya se balanceaba en el filo de una navaja. 2 de la mañana. 20 horas hasta el cónclave. 20 horas para prepararse para una actuación donde cada palabra importaba, donde las mentiras significaban la muerte y la verdad podría significar lo mismo. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de Alexander en el espejo retrovisor, y él asintió una vez, un reconocimiento silencioso de lo que ambos habían arriesgado, de lo que ambos podían perder. El todoterreno entró en un garaje subterráneo, hormigón y sombras, y Constantine ya estaba fuera, buscando amenazas, haciéndoles señas para que avanzaran. Maya salió al aire frío, con Danny a su lado, Harold detrás, y sintió el peso de las siguientes 20 horas presionando, inevitable como la gravedad, ineludible como la verdad. El cónclave se reunió a medianoche en un teatro de ópera abandonado en el extremo este de la ciudad, el edificio gótico y en decadencia, los asientos de terciopelo apolillados, el pan de oro despegándose del techo en tiras que colgaban como piel muerta, y las arañas de luces oscuras excepto por unas pocas bombillas instaladas apresuradamente para proporcionar suficiente luz para ver los rostros, pero no lo suficiente como para sentirse a salvo. 300 vampiros llenaban los asientos, sus ojos captando la tenue luz como animales en la oscuridad, y el aire olía a polvo y madera vieja,
y algo metálico que Maya ahora reconocía como sangre, siempre sangre, el aroma que se adhería a Alexander y Harold y a todo este mundo maldito. Los árbitros estaban de pie a intervalos alrededor de la sala con túnicas blancas, sus rostros inexpresivos, antiguos más allá de toda medida, y hacían cumplir el terreno neutral, con una presencia que hacía que incluso el patriarca Dobrynin se sentara quieto en la primera fila, flanqueado por sus sicarios, su expresión tallada en piedra y malicia. Maya estaba sentada en una silla de madera dura en el escenario, un foco apuntando directamente a sus ojos para que no pudiera ver a la multitud, solo sombras y el brillo ocasional de la luz reflejada. Y sus manos se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Constantín le había informado sobre qué esperar, las preguntas, las trampas, la forma en que los Dobrynin intentarían torcer sus palabras, pero estar sentada aquí bajo la luz con 300 vampiros observando se sentía diferente a los ensayos. Se sentía como estar desnuda frente a un pelotón de fusilamiento. Alexandre estaba sentado a un lado, con las manos juntas en el regazo, la mandíbula apretada, su rostro una máscara de control que ella podía ver agrietarse en los bordes, y Harold estaba sentado a su lado, más pequeño que nunca, su fragilidad de vuelta ahora que la adrenalina de los últimos días se había desvanecido. Danny estaba en algún lugar en la parte de atrás, escoltado por guardaespaldas, un testigo si era necesario. Y Maya trató de no pensar en él viendo esto, viéndola ser despedazada en público. El patriarca Dobrynin se levantó, su voz suave y fría, dirigiéndose a los árbitros y al cónclave reunido. Estamos aquí para determinar el destino de Harold Volkov, quien abandonó su trono hace 30 años en violación del rito de la herencia, y la mujer humana que lo albergó, Maya Torres, quien creemos que fue cómplice en su ocultamiento. Tenemos pruebas de una conspiración, transacciones financieras, registros de motel, testimonios de testigos que prueban que esta mujer sedujo a Harold Volkov para obtener ganancias monetarias y lo ayudó a evadir ser descubierto. El patriarca hizo un gesto y un asistente trajo documentos, extendiéndolos sobre una mesa para que los árbitros los revisaran. Transferencias bancarias con el nombre de Maya, recibos de motel. Y luego, una mujer fue llevada al escenario, arreglada y vestida con un traje conservador, y Maya la reconoció con una sacudida de frío horror como la asesina del ático, la que había plantado los dispositivos de escucha, ahora interpretando el papel de víctima. La voz de la mujer era suave y temblorosa mientras testificaba que había visto a Maya reunirse con Harold en secreto, aceptando dinero, discutiendo planes para mantenerlo oculto, y las mentiras fueron entregadas con tanta fluidez que Maya se sintió mareada. Sintió que la habitación se inclinaba. El abogado de Alexandre, un vampiro delgado de pelo plateado, se levantó para objetar, pero los árbitros lo hicieron callar, permitiendo que los Dobrynin presentaran su caso completo primero, y Maya se sentó allí sintiendo que las paredes se cerraban. Luego fue su turno. La abogada de Dobrynin se acercó, una mujer de rasgos afilados y una voz que goteaba falsa simpatía, y rodeó la silla de Maya como un depredador evaluando a su presa. Señorita Torres, usted trabaja en una cafetería, ¿es correcto? Gana. ¿Qué? El salario mínimo más propinas. Su madre murió hace 3 años de cáncer, dejándola con una deuda médica considerable. Su hermano tiene antecedentes penales, posesión de drogas, y usted pagó su fianza. Estaba desesperada por dinero, ¿no es así? La voz de Maya salió más firme de lo que se sentía. Sí, trabajo en una cafetería. Sí, mi madre murió. Sí, tenía deudas. Pero nunca acepté dinero de Harold, más allá de lo que él daba de propina.
y nunca supe quién era hasta hace 4 días. La abogada sonrió, delgada y fría. Su madre murió sola en un hospital mientras usted estaba en el trabajo, ¿correcto? Eligió su trabajo en lugar de estar con ella en sus últimos momentos. Eso debe pesarle. Maya contuvo el aliento, pero se obligó a responder. Sí, y lo volvería a hacer porque la gente me necesitaba allí. Alguien tenía que pagar las facturas. Alguien tenía que mantener las luces encendidas. La sonrisa de la abogada se ensanchó. Así que admite que prioriza el dinero sobre la familia, que toma decisiones calculadas sobre quién merece su tiempo basándose en lo que pueden darle. Las manos de Maya se crisparon. Priorizo la supervivencia. Hago lo que tengo que hacer. Eso no significa que haya manipulado a Harold. La abogada sacó una fotografía, sosteniéndola para los árbitros y la multitud, y el estómago de Maya se hundió porque reconoció su edificio de apartamentos, la puerta de entrada, y a Harold de pie allí con su abrigo gastado, sosteniendo algo. Esta foto fue tomada hace 6 meses. Harold Volkov entrando en su apartamento. ¿Le importaría explicarlo? El rostro de Harold se puso ceniciento, sus manos agarrando los brazos de su silla, y los ojos de Alexander se dirigieron a él, interrogantes, confundidos. La mente de Maya corrió, tratando de recordar, y entonces lo entendió, el invierno en que se le rompió la calefacción, cuando llegó a casa a un apartamento helado y encontró un calefactor en su puerta con una nota que decía «Mantente caliente», sin firmar, pero ella había sabido que era Harold porque le había preguntado el día anterior si su casero había arreglado la caldera. Habló rápidamente, su voz tensa. Mi calefacción se rompió en enero. Harold dejó un calefactor en mi puerta. Nunca entró. Simplemente lo dejó y se fue. La expresión de la abogada era triunfante. Un calefactor. Qué íntimo. Qué conveniente que él supiera dónde vivía usted, que se preocupara lo suficiente como para traerle regalos. Este es el comportamiento de un hombre y su amante, no de un cliente y una camarera. La multitud murmuró, los susurros extendiéndose por el teatro de ópera como fuego, y Maya sintió que el pánico aumentaba. Miró a Alexandre, desesperada, y vio su rostro tenso por la duda, por la terrible posibilidad de que tal vez ella hubiera mentido, de que tal vez el juramento del espejo fuera un error. Harold se levantó de repente, su silla raspando contra el escenario, y su voz resonó más fuerte de lo que Maya la había oído nunca. Me someteré a la compulsión. Pregúntenme lo que quieran, que la verdad ponga fin a esto. El teatro de ópera se quedó en silencio. Los árbitros conferenciaron en voz baja y el árbitro principal se adelantó, sacando un vial de líquido plateado que captó la luz. El juicio por verificación de testigo está permitido bajo la ley del pacto. Harold Volkov, ¿consiente usted en la compulsión de magia de sangre, entendiendo que no podrá mentir y deberá responder a cualquier pregunta que se le plantee? Harold asintió, su rostro pálido pero resuelto. Consiento. El árbitro se acercó, desenroscando el vial, y Harold inclinó la cabeza hacia atrás mientras el líquido era vertido en su boca, espeso y viscoso, y tragó, su garganta trabajando. Por un momento no pasó nada, y luego sus ojos se vidriaron, volviéndose de un carmesí profundo, y cuando habló su voz era diferente, monótona, mecánica, despojada de inflexión. Estoy listo. El patriarca Dobrynin se levantó, su sonrisa viciosa. ¿Sabía Maya Torres que usted era un rey vampiro cuando le sirvió en la cafetería? No. No lo supo hasta hace 4 días cuando mi hijo me encontró. ¿Aceptó dinero de usted más allá de las propinas normales? No. A menudo rechazaba mis propinas. Tuve que insistir. ¿Entró en su apartamento hace 6 meses? Sí. Dejé un calefactor en su puerta. Tenía frío.
No entré, no le hablé. Dejé el calefactor y me fui. La sonrisa del patriarca Dobrinin se desvaneció. Paseó, pensando, y luego hizo la pregunta que lo desentrañaría todo. ¿Por qué abdicó del trono hace 30 años? El rostro de Harold se contorsionó, luchando contra la compulsión, pero la magia era implacable, arrancándole las palabras. Me fui porque asesiné a mi esposa, la madre de Alexandre, para mantener el trono. La corona lo exigió. No podía vivir con lo que me había convertido. El teatro de ópera estalló, las voces elevándose en shock y furia, y Maya sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alexander se levantó, su rostro desprovisto de color, tambaleándose ligeramente, y su voz era un susurro roto. No. Padre, no. El monótono impulsado por la compulsión de Harold continuó, implacable. El consejo me dijo que ella estaba conspirando para instalar a un rival, para derrocarme. Les creí. No cuestioné. La asfixié mientras dormía. Luchó. Sostuve la almohada hasta que dejó de moverse. Alexander tenía 7 años. Le dije que había muerto de fiebre. Le mentí a mi hijo durante 30 años porque no podía soportar decirle que maté a su madre por una corona que ni siquiera quería. Alexander se tambaleó, agarrándose a la silla, y su rostro era un paisaje de dolor, horror y traición. El patriarca Dobrinin se levantó, su voz cortando el caos. Regicidio. Harold Volkov asesinó a la reina y huyó para evitar la justicia. La pena es la ejecución. Arréstenlo. Los sicarios de Dobrinin avanzaron, dirigiéndose hacia Harold, y los guardaespaldas de Constantin se interpusieron, con las manos en las armas, pero sin desenvainar, la tensión a un pelo de un derramamiento de sangre. Alexander se volvió hacia los árbitros, su voz temblorosa. Invoco mi derecho a asumir la responsabilidad. Los crímenes de mi padre son míos. No logré encontrarlo. No logré detenerlo. Renuncio a mi derecho al trono. Abdico. Arréstenme a mí en su lugar. Déjenlo ir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles, suicidas. Y Maya se lanzó desde su silla. Constantin la atrapó antes de que pudiera alcanzar a Alexander. Está mintiendo, gritó ella. El juramento, no puedes mentir, morirás. La voz de Constantin era sombría, sus manos la sujetaban. El juramento se disolvió en el momento en que abdicó. Ya no es el rey, ahora puede mentir. Alexander se volvió hacia Maya, sus ojos encontrándose con los de ella, y su voz era suave, final. El juramento terminó. Eres libre. Eso es todo lo que importa. El grito de Maya resonó contra el techo abovedado, crudo y desesperado. No puedes hacer esto. Yo no mentí. No tienes derecho a sacrificarte. Alexander sonrió, triste y pequeño. No me estoy sacrificando. Estoy eligiendo a mi padre, como él debería haber elegido a mi madre, como yo debería haberlo elegido a él hace años. El patriarca Dobrinin se rió, frío y agudo. ¡Qué noble! ¡Qué patético! Ejecútenlos a ambos. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido, algunos pidiendo sangre, otros piedad, el cónclave fracturándose en tiempo real. Los árbitros levantaron las manos, sus voces cortando el ruido. Silencio. Deliberaremos. Pero antes de que pudieran continuar, Constantin sacó su arma. Los otros guardaespaldas siguieron su ejemplo, formando un círculo cerrado alrededor de Alexander y Harold, y los sicarios de Dobrinin sacaron pistolas de sus abrigos, el teatro de ópera transformándose en un punto muerto, docenas de armas apuntadas y listas. Maya estaba en el centro de todo, sus manos temblando, su mente dando vueltas, y miró a Harold,
a la compulsión que todavía lo sostenía, sus ojos rojos y vacíos, y miró a Alexander, al rey que había apostado todo a la verdad, y ahora lo tiraba todo por amor. La voz del árbitro principal retumbó. Bajen las armas, invocamos la pausa de santuario, 72 horas para deliberar. No habrá derramamiento de sangre en terreno neutral. El pacto lo exige. Lenta, a regañadientes, las armas bajaron, los guardaespaldas retrocedieron, los sicarios se retiraron, y los árbitros avanzaron, sus túnicas blancas ondeando, separando las facciones solo con su presencia. Maya sintió manos en sus brazos, guardaespaldas escoltándola fuera del escenario, y vio a Alexander siendo llevado. Vio a Harold colapsar mientras la compulsión lo liberaba. Vio a Danny en la multitud con el rostro enterrado en sus manos. El teatro de ópera era un caos, controlado pero por poco, y mientras Maya era arrastrada por las escaleras de piedra hacia las celdas de detención debajo, escuchó a los árbitros anunciar la pausa de santuario, 72 horas para decidir el destino de dos reyes, y supo con una certeza brutal que nada volvería a ser igual, que la verdad había costado más de lo que jamás imaginó, y que de alguna manera, imposiblemente, había ganado y perdido todo en el mismo aliento. Los árbitros intervinieron antes de que se disparara el primer tiro, sus túnicas blancas apareciendo desde las salas del teatro de ópera como fantasmas convocados por la desesperación, y la antigua voz del árbitro principal cortó el caos con una sola palabra que hizo que cada vampiro en la sala se congelara: santuario. La pausa de santuario era más antigua que el propio pacto, una ley tan fundamental que ni siquiera los Dobrynin podían impugnarla, y en cuestión de minutos el teatro de ópera fue cerrado, todas las armas confiscadas, todas las facciones separadas en cámaras de detención bajo el edificio mientras los árbitros deliberaban el destino de Harold y la abdicación de Alexander en consejo privado. Maya fue escoltada por unas escaleras de piedra que descendían en espiral hacia la oscuridad, sus piernas temblando. La mano de Constantine en su codo era lo único que la mantenía en pie, y pasaron junto a celdas que albergaban a otros testigos, otros jugadores en esta pesadilla, hasta que llegaron a la suya al final de un largo pasillo. La celda era medieval, con paredes de piedra resbaladizas por la condensación, una puerta de barrotes de hierro que se cerró con estrépito detrás de ella, una sola vela parpadeando en un candelabro en la pared y un catre que parecía haber estado allí durante siglos. Olía a humedad, como la tierra después de la lluvia. Y el silencio era profundo, sin tráfico, sin voces, solo el goteo distante de agua en algún lugar de la oscuridad. Maya se sentó en el catre, con la cabeza entre las manos, y repasó las últimas 3 horas en bucle, la voz de Harold bajo compulsión confesando el asesinato, la abdicación de Alexander resonando por el teatro de ópera, los sicarios de Dobrynin avanzando hasta que aparecieron los árbitros, y no podía decir si había ganado o perdido, si decir la verdad había salvado a alguien, o simplemente los había condenado a todos de diferentes maneras. Se sentía a la deriva, perdida en un mundo donde la honestidad era un arma que cortaba en ambas direcciones, y se preguntó si su madre estaría orgullosa o avergonzada, si servir café durante 3 años se suponía que debía terminar así, encerrada en una celda de piedra bajo un tribunal de vampiros esperando un juicio. Unos pasos resonaron en el pasillo y levantó la vista para ver a Constantine acercándose, su rostro demacrado, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando o tratando de no hacerlo. Se detuvo en los barrotes, su postura todavía militarmente recta, pero con algo roto por dentro, y sacó un trozo de papel doblado de su chaqueta y lo deslizó a través de los barrotes sin mirarla a los ojos. No espera perdón, dijo Constantine en voz baja. Solo quería que supieras que cada palabra del juramento era sincera. Luego se dio la vuelta
y se fue antes de que Maya pudiera responder, sus pasos desvaneciéndose en el silencio. Maya desdobló la nota, reconociendo la letra de Alexander, nítida y precisa. Cumpliste tu promesa. Yo cumplí la mía, sin remordimientos. Se quedó mirando las palabras, con la garganta apretada, y pensó en el juramento del espejo, en la sangre goteando sobre el mármol, en un rey vampiro apostándolo todo por una camarera que apenas conocía, y cogió el lápiz de golf del pequeño escritorio atornillado a la pared y escribió en el margen con letras temblorosas un montón de remordimientos, empezando por dejar que seas un idiota. Dobló la nota y la dejó en el suelo junto a los barrotes, esperando que alguien la devolviera, y se acostó en el catre mirando la llama de la vela, viendo las sombras danzar en la piedra. Pasó una hora, tal vez más, el tiempo moviéndose extrañamente en el silencio, y luego un guardaespaldas que no reconoció apareció en su celda, abrió la puerta lo suficiente para deslizar un vaso de papel, y la volvió a cerrar sin decir una palabra. Maya se incorporó, confundida, y levantó el vaso para encontrar café dentro, su pedido exacto de la cafetería, 2 de crema, 1 de azúcar, la mezcla que servía cada mañana, imposiblemente preparada en una instalación de detención de vampiros bajo un teatro de ópera. Sostuvo el vaso con ambas manos, inhalando el vapor, y el olor familiar rompió algo dentro de ella, las lágrimas rodando por su rostro, sus hombros sacudidos por una risa silenciosa que se convirtió en sollozos. Era perfecto, era absurdo, era Alexandra encontrando una manera de decir algo que no podía decir con palabras, y Maya lo bebió lentamente, dejando que el calor se extendiera por su pecho, y lloró hasta que no quedó nada. Al amanecer, llegó un árbitro, antiguo e inmóvil, con el rostro como madera tallada, expresión ilegible. El árbitro llevaba un sobre sellado con cera roja, y la voz que emergió era neutra, despojada de emoción. El cónclave ha deliberado. Harold Volkov se enfrentará al exilio, no a la ejecución. La abdicación de Alexander Volkov se mantiene, pero es libre. El coste son 50 años de prohibición en los territorios de los vampiros. Será un humano adyacente, sin poder, despojado de título y autoridad. Los Dobrinin se opusieron, pero su testimonio bajo el juramento del espejo no pudo ser refutado. La confesión forzada de Harold, sin embargo, anula todas las reclamaciones anteriores. Él es exiliado. Alexandre está, por así decirlo, libre. El árbitro le entregó el sobre y un segundo documento, un trozo de pergamino doblado que se sentía pesado y oficial. El cónclave reconoce el sacrificio. Esta es una recompensa insuficiente, pero es lo que ofrecemos. Luego el árbitro se dio la vuelta y se fue. La puerta de hierro abriéndose detrás de él, ya no cerrada con llave. Maya se sentó durante un largo momento, procesando las palabras. Harold exiliado, Alexander libre pero prohibido, el juramento del espejo cumplido. Abrió el segundo documento y encontró una escritura de propiedad, legal y sellada, que transfería la propiedad del edificio que albergaba la cafetería a su nombre, firmada por Alexander Volkov, con una tinta que parecía fresca. En el reverso, de su puño y letra, una sola línea. Salvaste a mi padre al verlo. Quizás me salves a mí al recordar que lo intenté. El pecho de Maya le dolió, el peso de aquello aplastante, y dobló la escritura con cuidado, deslizándola en su bolsillo, y se puso de pie sobre piernas que sentía que podrían fallarle. El pasillo estaba vacío cuando salió, sin guardias, sin guardaespaldas, solo piedra y sombras y el débil olor a cera de velas. Subió las escaleras, sus pasos resonando, y abrió la puerta de arriba,
para encontrar el teatro de ópera vacío, los asientos de terciopelo polvorientos bajo la luz gris de la mañana que se filtraba por vidrieras rotas. Afuera llovía de nuevo, ligera y persistente, y los adoquines brillaban húmedos bajo el cielo amoratado y rosado. Danny estaba esperando junto a un taxi amarillo, apoyado en la puerta, fumando un cigarrillo, y cuando la vio, lo tiró y lo aplastó bajo su tacón, y la atrajo en un abrazo que olía a tabaco y agotamiento. «Estás loca», le dijo en el pelo. «Pero ahora lo entiendo». Maya lo abrazó con fuerza, su rostro presionado contra su hombro, y asintió porque las palabras parecían imposibles. Permanecieron allí bajo la lluvia, dos hermanos que habían pasado años evitándose. Y Maya pensó en su madre, en las habitaciones de hospital y las promesas rotas, y susurró: «Siento no haber estado allí cuando murió». Danny se apartó, sus manos en sus hombros, sus ojos húmedos. «Siento haberte culpado. Estabas haciendo lo mejor que podías. Ambos lo estábamos». Se subieron al taxi y olía a ambientador y vinilo viejo, familiar y ordinario, y el conductor se incorporó al tráfico, sin preguntar a dónde iban, dirigiéndose a algún lugar que no era aquí, lejos del teatro de ópera y los vampiros y el juicio. Maya observó la ciudad pasar, los camiones de reparto haciendo sus rondas matutinas, los corredores desafiando la lluvia, el mundo despertando indiferente a lo que había sucedido en las cámaras de piedra bajo la tierra. Danny se durmió contra la ventana, su respiración se regularizó y el teléfono de Maya vibró en su bolsillo. Su teléfono real devuelto en algún momento, y lo sacó para ver un mensaje de un número desconocido. «Café mañana, 6 de la mañana. Seré el que da demasiada propina». Maya lo leyó 2, 3 veces, su pulgar flotando sobre el campo de respuesta, y pensó en Alexander despojado de poder, prohibido en sus propios territorios, humano adyacente y sin poder, y pensó en el juramento del espejo, en la verdad y las consecuencias, en el coste de ver a la gente con claridad. Pensó en Harold, exiliado a algún lugar distante, donde los vampiros enviaban a sus fracasos, y pensó en Constantine, que había perdido a su rey, y pensó en la cafetería, en el reservado 7, en las mañanas ordinarias que habían llevado a una ruina extraordinaria. Bloqueó la pantalla sin responder, deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo. Pero la sonrisa permaneció en su rostro, pequeña, complicada y real. Danny se removió, medio despierto, y murmuró: «¿Vas a volver a verlo?». Maya miró por la ventana la lluvia que veteaba el cristal, su reflejo superpuesto sobre la ciudad, y vio a alguien cambiado, alguien que había entrado en un tribunal de vampiros y había dicho la verdad incluso cuando dolía, alguien que había tenido la vida de un rey en sus manos y no se había inmutado. «No lo sé», dijo en voz baja. «Quizás. Probablemente. Dios, soy una idiota». La risa de Danny fue suave y áspera. «Sí, pero eres su tipo de idiota». El taxi dobló una esquina y el teatro de ópera desapareció detrás de ellos, los arcos góticos retrocediendo en la grisura. Y Maya pensó en la mañana siguiente, en las 6 de la mañana, en si iría a la cafetería o se mantendría alejada, en si algunas historias terminaban o simplemente se pausaban, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para retomarlas. La escritura en su bolsillo se sentía como una promesa y una pregunta, el gesto final de Alexander antes del exilio, y trazó los bordes a través de la tela, el papel sólido y real. La ciudad se extendía a su alrededor, 1 millón de vidas cruzándose y divergiendo, y Maya era solo una persona más en un taxi de camino a casa.
excepto que no era la misma persona que se había ido, y su casa no era el mismo lugar que había sido. Constantin le había hecho un gesto con la cabeza cuando salió del teatro de ópera, un saludo de soldado desde donde estaba en la puerta, con el teléfono en la oreja, coordinando algo que ella nunca sabría, y en ese gesto había reconocimiento, respeto, despedida. Se preguntó dónde estaría Alexandra ahora, si se estaría despidiendo de Harold, si tendrían una hora o un día, o si el exilio significaba una separación inmediata, y se preguntó si 50 años era mucho tiempo para un vampiro, o si pasaba como si nada, y se preguntó si realmente aparecería en la cafetería mañana, o si el mensaje era solo un deseo, una esperanza, una forma de decir, todavía estoy aquí, aunque no lo esté. La lluvia arreció, tamborileando más fuerte en el techo del taxi, y Danny se movió en su sueño, su cabeza inclinándose contra la ventana, y Maya cerró los ojos y se permitió respirar. Se permitió sentir el agotamiento y el alivio y el dolor, todo enredado. Había dicho la verdad. Había mantenido el juramento del espejo. Harold estaba vivo, exiliado pero vivo. Alexander era libre, sin poder pero libre. Los Dobrinin habían perdido, y ella, Maya Torres, camarera, hermana y accidental hacedora de reyes, volvía a casa con una escritura de una cafetería y un mensaje de texto que no había respondido. El taxi paró frente a su edificio de apartamentos, el que los sicarios de Dobrinin habían registrado, y Maya pagó al conductor con billetes arrugados de su bolsillo, ayudando a Danny a bajar a la acera. La lluvia se había suavizado a una niebla, el cielo aclarándose, y miró hacia su ventana, a la vida que esperaba dentro, ordinaria, pequeña y suya. Danny le apretó la mano. «Lo hiciste bien». Maya asintió, con la garganta apretada. «Sobrevivimos. Eso es algo». Subieron las escaleras juntos, Danny apoyándose ligeramente en ella, y Maya abrió la puerta para encontrar todo exactamente como lo había dejado. La foto de su madre todavía en la mesita de noche, los platos todavía en el fregadero, el mundo sin cambios, aunque ella no lo era. Hizo café, del barato del supermercado, y se sentaron en su pequeña mesa de la cocina bebiéndolo en silencio, y pensó en mañana, en las 6 de la mañana, en si iría a la cafetería o dejaría el mensaje sin responder, una puerta dejada abierta pero no cruzada. Afuera, la ciudad se despertaba por completo, el sol abriéndose paso entre las nubes, la luz derramándose sobre las calles mojadas, y el teléfono de Maya estaba sobre la mesa entre ellos, la pantalla oscura, el mensaje esperando. No sabía lo que haría, no sabía qué vendría después, pero la sonrisa permaneció, y el café estaba caliente, y por primera vez en días sintió que tal vez, solo tal vez, la verdad había valido la pena después de todo.